Hace hoy justo 39 años, un 20 de noviembre, moría Francisco Franco, jefe del Estado, dictador, durante 37 años en el poder. 37 años de paz, que sobre todo en la segunda parte fueron de una enorme prosperidad para los españoles. Pero al terminar una dictadura, como todo régimen personal, pues se abría una enorme incógnita. ¿Qué va a pasar con España? Porque dejaba un reino, pero no estaba claro. Podía haber sido una república, pero ¿quién era el sucesor? ¿Pero qué iba a suceder? España había prosperado tanto en los últimos 15 años del franquismo que estaba en el 90 y tantos % de renta per cápita con respecto a Europa. Es decir, estábamos en disposición de ser un país europeo muy por delante de Portugal y a la par que Italia. Es decir, técnicamente estábamos en condiciones de ser lo que siempre hemos sido, que es un país europeo importante. Pero faltaba la cuestión política. Faltaba cambiar el régimen político. ¿Y cómo se cambia un régimen político nacido de una tremenda guerra civil? Pues no era fácil. La fórmula que encontraron los franquistas, con la aceptación del único partido de oposición entonces, que era el Partido Comunista de entonces, no confundir con esta cosa de Cayo Lara o Calla Laro, que ya no sé muy bien qué es, o el Garzoncito, o los de Podemos, y podemos robar, y la prueba es que nos lo llevamos. No, era otra cosa. Era el partido y el movimiento. Bueno, pues había un acuerdo en que España tenía un futuro como España, como nación, y que podíamos tener un Estado moderno, democrático, y que podíamos ir a votar sin tener que pegarnos tiros. ¿Por qué? Pues porque los españoles lo habíamos hecho muchas veces y salvo el episodio de la guerra civil, pues lo normal en la historia de los últimos 100 años no era matarse, era votar. Cada vez más, con más garantías, poco a poco, como en todos los países europeos. Bien. Se llegó a un acuerdo y en el 77 se produjeron las primeras elecciones. Antes había habido un referéndum para que toda España votara la ley de reforma política. Llevaba muerto Franco un año y poco cuando ya estaba pactado ese cambio de régimen. Las Cortes franquistas se disolvieron. Nadie las disolvió. Se fueron a su casa, lo que se llamó el harakiri de las Cortes franquistas. Bueno, la idea de pensar que se iban a ir hoy, no ya todos, como se fueron, sino la mitad de los que pueblan el hemiciclo, es que nos da la risa. ¿Dónde se van a ir si la mitad no tienen dónde caerse muertos? ¿Cómo iban a viajar? Bueno, pues se fueron. ¿Y por qué? Porque había el acuerdo, digamos la obligación moral, de que el futuro dependía de que los españoles estuviéramos de acuerdo en tenerlo, en tener ese futuro. Y la fórmula elegida por un hombre hoy olvidado, Torcuato Fernández Miranda, la fórmula era muy sencilla, de la ley a la ley. Es decir, vamos a pasar de la ley de tiempos de Franco a la ley de una democracia que tenga una constitución democrática votada por el pueblo español. Y de la ley a la ley se pasó. En el 77 hubo elecciones, se hizo una constitución, se votó en el 78 con una mayoría tremenda. En Cataluña el 91% votó a favor la constitución. Y en el 79 volvió a haber elecciones generales que volvió a ganar la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Bien, en esos años, lo que se llamó el milagro español, el milagro, no había milagro. Es que había un acuerdo de que teníamos un compromiso con nosotros mismos. Y es que uno tiene que portarse bien con su país para que su país se porte bien con uno. La cosa no es tan difícil. Hombre, si tú no robas, lo normal es que tu país persiga al que roba. Si tú empiezas por robar, lo normal es que en tu país, cuando te roben, nadie persiga al que te ha robado. Estas cosas básicas, elementales, en aquella España ingenua de hace 39 años, del 20N de hace 39 años, cuando se muere Franco, estaban bastante claras. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. La paz es buena, pero la paz tiene que estar dentro de la ley. No es la paz así de vamos a llevarnos bien, no. La paz tiene que estar tasada, medida, garantizada, etc. Hace 3 años, un 20N, ganó las elecciones Mariano Rajoy. Mariano Rajoy fue votado por una mayoría absoluta de los españoles, segunda vez que la derecha consiguió una mayoría absoluta, después de Aznar
en el año 2000, para acabar con la herencia nefasta de los 7 años de José Luis Rodríguez Zapatero. Nefasta en 3 sentidos. En lo económico, más aparente, más visible, en la cesión ante la ETA y en la cesión ante el separatismo catalán. 3 años después, ¿qué tenemos con Mariano Rajoy? La ilusión de que Mariano iba a cambiar la herencia de Zapatero ha desaparecido. Mariano es como Zapatero, pero peor. La herencia económica, bueno, no hemos sido rescatados, hemos conseguido rescatar a base de dinero nuestro, de los ahorros y del dinero de Europa, las cajas de ahorros, enterradas en la miseria por la casta política, pero el separatismo vasco se ha sustanciado con que la ETA ahora es legal y manda en el País Vasco, en las instituciones. Y el separatismo catalán, ¿qué les voy a contar? Manda no solo en Cataluña, manda en España. Con Mariano Rajoy hemos llegado a la atrocidad de que los fiscales en Madrid ayer, la Junta de Fiscales, dijo que, por supuesto que es un delito lo que hizo Mas, lo hemos visto todos, es un referéndum sin ninguna garantía para romper España. ¿Cómo va a ser legal eso? Con 2 autos del Constitucional diciendo que el gobierno debía prohibir eso. Mariano no lo prohibió, ni en el primero ni en el segundo caso. Mariano no ha hecho nada, porque lo peor de Mariano no es que haya hecho algo mal, es que no ha sido capaz de hacer algo bien, ni de hacer algo, nada, nada, pero nada. Es la persona con menor sensibilidad política y con menor respeto a su país que ha tenido España desde antes de Fernando VII. O sea, lo trágico de estos 3 años de Mariano Rajoy es que nadie ha querido celebrarlos, es que ni el PP quiere acordarse de que hace 3 años tenía una mayoría absoluta. ¿Y por qué? Porque la tuvo para cambiar España y ha cambiado a peor. Estamos en lo nacional mucho peor que en tiempos de Zapatero. Es verdad que de Zapatero vienen muchos males, pero a Mariano se le votó para remediarlos, no para agravarlos. Ni les cuento la diferencia de los que conocimos la España de hace 39 años y esta de ahora. Entonces, todos vivíamos ya mejor que nuestros padres y que nuestros abuelos, y estábamos seguros de que nuestros hijos podrían vivir como nosotros mejor que nuestros padres. Hoy nuestros hijos están seguros de que no van a vivir mejor que nosotros y que con suerte a lo mejor pueden vivir como sus abuelos. Es decir, España va a peor y tenemos una casta política incapaz de generosidad, incapaz de nada que tenga que ver con la ley. Viven en su mantenimiento, viven en su nube, viven en el asco que nos producen a los españoles. Y sin embargo, pues España es la misma. Hay más gente, 47 millones. Y 40 millones pudieron pasar de la dictadura a la democracia, de la ley a la ley, con éxito, sin un solo muerto. Y entre 47 millones no vamos a ser capaces de echar a esta gentuza que nos ha metido en un callejón sin salida. Pues me gustaría ser optimista, pero no lo soy. ¿Qué le vamos a hacer?